Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a conectar con buena energía con el cuenco tibetano. El otro punto, Capricornio. El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a colgar lo que es una predicción. No te lo pierdas. Empezamos, corazón. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido Capricornio. Cariño, te noto como un poco tenso, un poco tensa. Es como que te preocupa algo, o posiblemente me dices, Richard, no es que me preocupe, simplemente que estoy al límite de tu paciencia, al límite de tu fuerza también. Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si hubiera una gran araña que te empieza a envolver con su tela de araña, cariño. Y es como que tú quieres liberarte y no puedes. Y estás al borde de un precipicio. Pero luego aparece, cariño, como si fueran hadas y te ayudan lo que es a liberarte de esa tela de araña. Te rescatan de ese precipicio. Entonces, cariño, a veces nos pasa, mi querido Capricornio, y también esto me pasa a mí, que tenemos un mal día o que pensamos que el mundo está lo que es en nuestra contra o que simplemente hemos nacido sin suerte, cariño. Esto es normal, Capricornio. Somos seres humanos. No siempre vamos a estar sonriendo, no siempre vamos a estar contentos. Alguna vez nos va a entrar algún tipo de depresión, algún tipo de nostalgia, mi querido Capricornio. Pero yo lo que siento, Capricornio, yo siento que tú vas a salir de esto. O yo siento, mi querido Capricornio, que hay una fuerza en tu interior. Hay mucha energía en tu interior. Otra cosa que a lo mejor quizás estás como muy centrado en tu problema, muy centrado en tu mundo, cuando no te das cuenta, cariño, que tú has nacido para triunfar, para salir adelante. Solo es cuestión que te encuentres contigo mismo, mi querido Capricornio. Entonces, si en este momento te sientes un poco desmoralizado, desmoralizada, si en este momento te preguntas, ¿para qué esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Qué es lo que me viene en un futuro? No te comas la cabeza, cariño. No preguntes el porqué de las cosas. Vive lo que es tu presente, vive tu momento. Va a llegar algo, pero tú también tienes que ayudar con las energías. Es como que te envuelves con tus recuerdos, como que hay algo que te marcó, hay algo que no te ayuda a pasar página, te cuesta pasar página, mi querido Capricornio. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Yo particularmente siento, Capricornio, que tú tienes fuerza. Solamente tómalo como un mal día, nada más. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del mundo. Fíjate muy bien en esta carta. En primer lugar, representa lo que es el signo de Virgo. En primer lugar, representa la suerte. Representa y te dice, todo lo que tú hagas con fe,
lo vas a lograr. Pero también, si te das cuenta, mi querido Capricornio, elemento tierra, también la carta del mundo, aquí hay un personaje que está dentro de esta esfera, cariño. Hay un personaje. Entonces, ¿qué me dice mi querido Capricornio? El mundo entero querrá de repente venir en tu contra. A lo mejor de repente el mundo entero o las energías, porque quizás puede ser que muchos de vosotros también tienen esa percepción de que alguien quiere hacerte daño con las energías, pero no va a poder, Capricornio. No va a poder. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de esta esfera mágica. Tú estás siendo en estos momentos protegido, protegida, cariño, por algo superior, por algo desconocido. Puede ser, cariño, la energía de Papá Dios, de los ángeles, de los arcángeles, de un familiar también. Hay algo que te protege, cariño. Hay algo que te va a ayudar. Entonces, aunque en estos momentos tú quieras tirar la toalla o de repente tienes unos días en la cual me dice Richard, quiero encontrar sentido a mi vida, lo vas a encontrar. Tranquilo, tranquila, porque la suerte te va a estar sonriendo muy pronto, porque tienes el mundo, cariño. Tienes el mundo. Virgo, voy a sacar más signos. Me sale Géminis, me sale Piscis o Acuario, cierras con un Aries. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tú tienes que decir, Capricornio, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo valgo mucho, yo valgo oro. Yo valgo oro. Mi mundo va a cambiar, mi vida va a cambiar. Yo soy especial. Tienes que repetir siempre esto. La letra K, la letra H y la letra Z. Muy bien, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot Z como carta consejo, carta guía o lo que quieran hablar. Ya hablaron, ya. La carta del 10 de copas. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Capricornio, esta imagen me recuerda como si fuera un centro de concentración, ¿vale? No sé si vosotros han visto la Segunda Guerra Mundial, los centros de concentración donde tenían prisionero, cariño, a mucha gente. Date cuenta, aquí, cariño, representa que tú estás adelante, ¿vale? Y muchas personas están detrás de ti, mi querido Capricornio. Este personaje, con sus manos, rompe esa cerca, rompe, se libera, cariño. En primer lugar, mi querido Capricornio, aunque tú no lo creas, cariño, muchas personas dependen de ti. Muchas personas posiblemente le gustaría ser como tú. Le encanta tu energía, le encanta tu buena vibra, le encanta de repente tu personalidad. Muchas personas, mi querido Capricornio, dependen de ti. No es necesario que tú le llenes con oro, con lujo. A lo mejor tu mero presencia, cariño, tus consejos, tu forma de ser, le recarga de buena energía. Entonces, como tenemos lo que es la carta del 10 de copas, mi querido Capricornio, si tú de repente llevabas una temporada en la cual estabas deprimido, deprimida, o de repente no encontrabas sentido a tu vida, ahora lo vas a encontrar, porque tú vas a hacer algo, Capricornio, para liberarte de esa prisión que está relacionado con los sentimientos. Vamos a suponer, Capricornio, que tú me dices, Richard, todo este tiempo, las únicas personas que llegan a mi vida solamente buscan diversión, mas no nada serio. Todo este tiempo nunca he tenido la oportunidad de amar. Van a llegar personas, cariño, pero es en base a tu cambio, a tu cambio. Entonces, yo lo que te recomiendo, Capricornio, tienes que empezar a recargarte de buena vibra, de buena energía. Arréglate, cámbiate, cariño. Empieza a sonreír. Ya no te preocupes por los problemas, que se va a resolver. Preocupándote también, cariño, no vas a ganar nada. Al contrario, te estresas. En estos momentos, Capricornio, yo lo que te recomiendo es que hagas un cambio en tu persona. En tu persona. Vete al peluquero, vete al spa, arréglate, cómprate una ropa si puedes, si no tienes, cariño, tu ropa bien planchadito, bien lavadito, píntate aquí, o yo qué sé, hazte un cambio, Capricornio.
hazte un cambio, porque eso es lo que te están pidiendo. Eso te están pidiendo. El amor, la felicidad va a llegar a tu vida en base a tu cambio. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Me dice, bendecido. Ay, qué bonito. Fíjate muy bien. El número 22 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. O interpretación de los números con los ángeles, o de repente también en la Biblia. Si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje que es una hada, pero este personaje está dentro como si fuera prácticamente el caparazón de un cangrejo ermitaño. Y aquí, cariño, hay muchas hojas secas que se dejan llevar por el viento. Muchas veces yo digo, ustedes no se compliquen la vida y déjense llevar como una hoja seca que se deja arrastrar por el viento. No trates de cambiar a una persona su forma de ser. No trates de obligar que una persona te ame. No insistas a una persona para que te conteste las llamadas o los mensajes. No te quedes atrapado o atrapada en un lugar donde tú no eres feliz. Tú lo que tienes que hacer, cariño, es conocer mundo. Es dejarte llevar por el destino, dejarte llevar por el tiempo, mi querido Capricornio. Siento un Sagitario y un Virgo. Ha llegado el momento, me dice Capricornio, que salgas de tu zona de confort. Ha llegado el momento, cariño, que busques tu felicidad también. Porque aquí, este personaje que es un hada tiene alas, cariño. Tranquilamente puede volar y puede conocer nuevos territorios, nuevos mundos, por decirlo así. Pero está atrapado en su zona de confort. Siento, cariño, que aunque tú de repente te rehuses al cambio, siento, cariño, que el destino te va a llevar por el camino correcto. Hay algo preparado para ti. Entonces, déjate arrastrar por la corriente, cariño. No luches contra corriente como si fueras un salmón, no. Esto, cariño, vamos a suponer, mi querido Capricornio. Tú amas a una persona, lo amas mucho, a este hombre, a esta mujer, pero lamentablemente esta persona no te corresponde. Pero tú no cierras capítulo, no cierras página, lo escribes, lo hablas, esta persona te responde cuando tiene tiempo, esta persona te ignora, pero tú sigues insistiendo. Estás luchando contra corriente, Capricornio. Esta persona te está diciendo, cariño, no te quiero, pero tú luchas contra corriente. Ha llegado el momento que te dejes llevar por las aguas, porque otro personaje te está esperando, sea hombre o mujer. En el trabajo, en el proyecto, cariño, a lo mejor estás insistiendo, trabajas horas extras, pides a tu jefe, a tu jefa que te aumente el sueldo, te dicen sí, ya lo haremos, y nunca llega ese día. Ha llegado el momento, cariño, que busques otras oportunidades, mi querido Capricornio. Eso es lo que me dice. No estés pensando en el problema que tú tienes. Ya sabemos que hay un problema. Tú tienes que buscar soluciones. No estés lamentándote, llorando, sufriendo, estresándote. Lo hecho está hecho, Capricornio. Ahora tienes que buscar soluciones, me dice. Eso es lo que tienes que hacer, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Me encanta tu lectura porque es una lectura que te está diciendo, Capricornio, reacciona. Todo va a ir bien. Tienes un mal momento, ¿vale? Las cosas no han salido como tú esperabas, pero algo te espera, te dice. Algo te espera. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude esta carta. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Y yo lo sé, cariño, que tú eres fuerte. Dice, deja de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Supongamos, mi querido Capricornio, que tú me dices, Richard,
¿Por qué ese hombre, esa mujer no me ha hecho caso? ¿Acaso de repente yo no soy atractivo, atractiva? ¿Acaso no estoy a la altura? Como que te da un poco de pena esta situación. Eso es ego, cariño. Eso es ego. Es como que tú dices, yo quiero estar con esa persona porque yo lo valgo, pero esa persona no te corresponde. Entonces te sabe mal. Te sabe mal. Eso es ego, cariño. Si esa persona no te corresponde, cariño, simplemente es porque no está hecho para ti, porque hay otra persona que te está esperando. Richard, me han echado de ese trabajo. ¿Por qué me han echado de ese trabajo? ¿Será que a lo mejor yo no estoy a la altura? No, cariño, todos tenemos algo que aportar en una empresa. Todos tenemos sabiduría. No te comas la cabeza, no digas que a lo mejor no has estado a la altura, que a lo mejor tú no sabes mucho. Cada persona, cariño, se desenvuelve en lo que mejor sabe hacer. A lo mejor en ese lugar, cariño, simplemente no era tu elemento. Mi querido Capricornio, siento un Virgo, no sé por qué muy fuerte. Deja a un lado el qué dirán. Richard, y si a lo mejor mi vecina, mi vecino dice, ¿cómo es posible que te han dejado? ¿Qué más te da, cariño? En el transcurso de nuestras vidas vamos a conocer a muchas personas y muchas personas van a salir de nuestra vida. Nada es eterno, ni la vida es eterna, mi querido Capricornio. Entonces, que te resbale lo que digan los demás. Vive tu presente, tu momento. Lucha por lo que tú quieres. Muy bien. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, las características, mi querido Capricornio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, Capricornio, hay una persona que vuelve a tu vida. Esta persona puede ser de elemento agua, pero también puede ser de cualquier otro elemento, especialmente un Escorpio, pero alguien vuelve a tu vida. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor puede ser, yo qué sé, un amigo, una amiga, un familiar, etcétera, etcétera. La carta de colgado, cariño. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que no aclara sus sentimientos, Capricornio. Esta persona puede ser delgado, estatura no es tan alto ni tan alta, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. El otro mensaje también, posiblemente puede ser que no te está gustando cómo está actuando tu hijo o tu hija. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser. Vamos a continuar. La carta del 2 de copas, cariño. Si tú te liberas de una persona que simplemente no aclara sus sentimientos, o de repente, cariño, si una persona viene a tu vida y tú lo dices, lo siento, pero tu tiempo pasó, tú vas a conocer a una persona nueva, cariño. O simplemente si tú hablas claro con esa persona, cariño, se aclara. A lo mejor necesita, cariño, que tú seas firme en las decisiones. O me das una respuesta o simplemente la historia entre vosotros dos se acabó, ¿vale? Se acabó nuestra historia, dile así, cariño. Dile esto, ¿vale? ¿Vas a tener algún tipo de compromiso o simplemente vas a firmar un contrato? También puede ser, no todo tiene que ser amor, pero algo o alguien se compromete contigo, mi querido Capricornio. La carta del diablo, posiblemente puede ser que estás lidiando con otro Capricornio también, o de repente te sientes un poco tentado o tentada hacia una persona que puede ser menor que ustedes. Esta persona puede ser que no supere los 30 años. Una persona delgado, ojos claros, tiene tatuaje. Cada vez que te encuentras con él o con ella, te sientes como tentado o tentada, cariño, a hacer cositas que ya sabes qué es, ¿no? El traca, traca, tra, mi querido Capricornio. Bendiciones, corazón. Te recomiendo que creas en ti. Si tienes un mal momento, todo va a pasar. Hay algo maravilloso que te está esperando, pero tú también ayuda. Libérate de ese recuerdo negativo, libérate de ese pensamiento negativo. Tienes que creer en ti. Hasta la vista y sé feliz, cariño.